asiento, buenas tardes hermanos, y pues hoy traemos una palabra que el Señor puso para la iglesia. Hoy traemos una palabra en el que posiblemente hemos estado en momentos difíciles, en momentos en los que donde el camino pues realmente no ha sido fácil, ¿no? ¿Para quién ha sido el camino fácil? Yo creo que para nadie. Muchas veces cuando recién recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nosotros a lo mejor teníamos una expectativa diferente. ¿Sabes? El Señor viene a estar con nosotros para algo muy importante. No para hacer las cosas por nosotros, sino para enseñarnos, para alentarnos, para estar en el momento difícil con cada uno de los que le hemos recibido y que lo hemos declarado como único y suficiente Salvador. ¿Sabes? Ese es nuestro Señor Jesús, el que nunca te va a abandonar en el día malo, el que siempre va a estar contigo y que en el momento difícil, mira, te puede abandonar tu padre y tu madre, pero el Señor no te abandonará, ¿sí? Y bueno, doy gracias por sus oraciones. ¿Cómo no va a estar enojado el diablo si nos ha permitido el poder compartir a todos los varones de Casesa? Ahí Sergio, Ismael, todo el grupo de alabanza, ahí el grupo de 12, Marcelino, Juan, y gente que se sigue agregando, compartiendo la palabra en aquellos lugares donde la gente ya los ha dado por perdidos a muchos. Y es el lugar más fácil donde dices, bueno, lo pongo ahí porque verdaderamente él ya no entiende, que son en los anexos. Hemos tenido el privilegio de poder compartir la palabra y el primer día recibieron al Señor Jesucristo 14 chavos, ¿no? El segundo día recibieron al Señor Jesucristo 12 chavos. El tercer día recibieron al Señor Jesucristo 8 chavos. La siguiente semana que llegamos había 2 nuevos y esos 2 nuevos recibieron al Señor Jesús. Al siguiente día había un nuevo y recibieron al Señor Jesús. Y el tercer día estos chavos ya conocían del Señor, pero hicieron un pacto con el Señor Jesús, pidiéndole perdón su alejamiento, pero sabiendo que Él no se había alejado de ellos, sino uno se aleja del Señor. Y yo le puse a esta enseñanza, ¿el camino fácil o el camino difícil? ¿Cuántos de nosotros hemos querido siempre las cosas fáciles? ¿Cuántos de nosotros nos es más cómodo el no esforzarnos, ¿no? El para llegar a algo, conseguir algo, pues que no sea así como con mucho problema, ¿no? Que no sea con mucho esfuerzo, que sea en un chasquido, que sea el tiempo que tú has pensado. Pero sabes, el Señor no se mueve así. El Señor se mueve de una manera distinta. Dice la palabra de Dios que sus tiempos son perfectos, ¿sí? Y que Él con nosotros trata a medida de como nosotros lo requerimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña a través de su palabra y el Espíritu Santo lo ha dejado para que nosotros tengamos o adquiramos herramientas y fuerza, aliento, ánimo para no claudicar y seguir adelante. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el que de día, de tarde y de noche, Él no descansa, no duerme. Está con sus ojos viéndonos en todo momento, ¿sí? ¿Y por qué el camino fácil o el camino difícil? ¿Qué camino en verdad es el que conviene seguir? Muchas veces, pues qué mejor que fuera todo fácil. Pero, ¿qué vamos a hacer cuando el camino se pone difícil? En cualquier situación. ¿Qué vamos a hacer para poder llegar a una meta? Y entonces ahí se ponen diferentes obstáculos, ¿no?
Nosotros estamos saliendo de una enfermedad y de repente se acaba de complicar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner triste? ¿O vas a clamarle al Señor para que Él te enseñe en ese momento, te dé revelación por qué está permitiendo esto? ¿Sabes? El Señor nunca te va a poner algo malo sobre de tu vida. Las pruebas Él no las pone, pero sí las permite. Y a través de ellas nosotros aprendemos en el hogar, en el trabajo, en todo lo que nosotros hacemos en nuestro servicio. En un hogar hay problemas y entonces esto lo permite para que nosotros aprendamos algo y podamos buscar la mejor solución a la manera de Dios. ¿En dónde está? En su palabra. La palabra de Dios nos viene a enseñar, ¿sí? Nos viene a corregir, a redarguir a través del Espíritu Santo. Y entonces cuando nosotros tomamos una decisión a través de la palabra de Dios, mira, puede ser fácil o puede ser complicada. Sin embargo, va a ser la mejor. Ahora te voy a decir, puede ser fácil a medida como tú lo quieras, porque nosotros somos los que nos complicamos siempre en las decisiones. ¿Sí? El Señor ya claro ha puesto todo sobre la mesa. Sin embargo, a veces queremos que sea a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, en la manera que nosotros mejor creemos, en la manera en que menos lastimados podemos ser o en la manera en que menos esfuerzo yo tenga que implementar. Esa es la manera más fácil. Nosotros lo vemos en los centros de rehabilitación. La manera más fácil sería meterlos ahí y que ya salieran educaditos, que ya salieran con buenos hábitos, que ya salieran sabiendo hacer cosas en el hogar, teniendo un empleo. Eso sería lo más fácil. Sin embargo, todo esto lleva un proceso, lleva un sacrificio. Y aquel que busca lo fácil, pues tan fácil va a terminar nuevamente cayendo en lo que era antes. ¿Sí? En el centro de rehabilitación, por fe, lo vemos en este año aquí nuevamente, no nada más de hombres, de mujeres, pero fíjense, en la visión de Dios, Él puso 9 meses. Y lo primero que decían los chavos cuando llegaban a la canalización, oh, ¿por qué 9 meses? Es un montón, si en el anexo nada más son 3. Es más, voy, me la bajo, 1 mes y ya salgo y me pongo a trabajar. ¿Qué sucedía? A lo mejor la primera semana funcionaban, pero nuevamente volvían a caer a los viejos hábitos. ¿Por qué 9 meses? A fin de cuentas, ahí dentro de la visión se veía una gestación nuevamente. Un bebé, 9 meses lleva un proceso en la panza de su mamá. En ese lugar, en un trato con el Señor, llevaba 9 meses. 3 meses para desintoxicar, otros 3 meses para empezar a llevar a cabo los primeros rudimentos que les enseñaban. Y los siguientes 3 meses era para que ellos tuvieran una reinserción en la sociedad. Y ahí empezaba el primer día de prueba, el primer día que salían. Porque ahí no iban a tener a su lado un colaborador que les estuviera diciendo, eso no está bien. Oye, levanta el papel que tiraste. Pide por favor. Ya no iba a haber nadie. Ellos empiezan a poner a funcionar todo esto que aprendieron. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces en este tipo de ejemplos que vemos tan complicados, se nos hace más fácil poder entender el proceso que el Señor tiene con nosotros. ¿A dónde voy? Hacia los caminos que Él luego traza para que nosotros empecemos a andar. ¿Sí? Y lo mismo es en una familia. ¿Sí? Tiene que haber comunicación entre papá y mamá para poder educar a los hijos. ¿Para qué? Para que después no haya dolores de cabeza, o dicen por ahí, para que no saquen canas verdes. Pero tú no los vas a enseñar ya que están grandes, sino que todo el proceso empieza desde que ellos están pequeñitos. Y así es en todas las cosas que nosotros hacemos. Muchas veces lo fácil se convierte en difícil. También lo fácil te hace cambiar de opinión. ¿Sí?
¿Por qué? Porque como lo obtuviste muy fácil, entonces muchas veces desaprovechas la oportunidad que tú habías conseguido. Tienes un trabajo fácil, no lo aprendes a valorar. Entras a un buen puesto fácil, no te va a importar llegar de vez en cuando tarde. Tienes una bendición económica fácil, difícilmente la vas a administrar. En ese momento tus deseos van a decir: ay, mira cuántas ganas tengo de unos tacos, cuántas ganas tengo de ir a Plaza Antenas, cuántas ganas tengo de... Y empiezan tus deseos, cuando a lo mejor antes de tener la bendición estabas tronando los dedos por prioridades. ¿Sí? Llegó fácil, lo olvidaste, cambiaste de opinión. Pero ¿qué tal cuando fue el sudor de tu frente? ¿Qué tal cuando le has macheteado muy bien? Mira, no quieres que se malgaste un centavo, porque tú sabes el trabajo que te costó el poder tener ese ingreso. Lo fácil te hace cambiar de opinión. Nada es mejor que el camino por donde te lleva Dios. En su gracia y en su amor muchas veces va a ser fácil, pero cuando tú tienes el enfoque de quién viene esa bendición, difícilmente vas a cambiar de opinión o difícilmente la vas a tirar por la borda, porque sabes que viene del Todopoderoso, porque sabes que viene de Dios, porque sabes que Él te guarda, te cuida y te ama tanto que a lo mejor lo tuvo que hacer fácil. O posiblemente tuviste que sufrirle. Sin embargo, esto será una gran bendición para tu vida. ¿Sí? Aunque en vez de fácil sea el difícil, nosotros podemos confiar en lo que nos ponga el Señor. Va a ser lo mejor. No importa la decisión que sea. El Señor regularmente trabaja con nosotros. Y si nosotros damos una vuelta y le empezamos a leer cada uno de las personas con las que trabajó el Señor, no les fue fácil, ¿no? Un Abraham de repente verse expuesto a tener que sacrificar a su hijo. ¿Ustedes creen que le fue fácil? No, sin embargo le creyó al Señor. Un Noé que le dice: va a haber un diluvio, cuando no llovía todavía en esos tiempos, y decirle a sus hijos: ayúdenme a construir el arca. ¿Ustedes creen que fue fácil? Lo tomaron de a loco. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué? Porque le creyó el Señor. ¿Sabes? Lo difícil muchas veces para ti va a ser sudor, lágrimas, pero a fin de cuentas cuando proviene de Dios va a traerte algo bueno. No va a traer algo que te lastime, no va a traer algo que se termine en un instante, porque a fin de cuentas lo que proviene de Dios, eso prevalece. Lo que no viene de Dios, eso se va a difuminar. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos también la forma de empezar a sopesar, de tener en una balanza todas las cosas que tenemos en nuestra vida y marcar prioridades. Hoy te voy a decir por qué el Señor conoce todo lo que nosotros podemos hacer, nuestras virtudes, nuestros atributos, pero también nuestras debilidades. Satanás conoce las debilidades y es por donde te va a querer atacar. Pero ¿sabes qué? El Señor hace más énfasis en tus virtudes, en tus capacidades, ¿sí? Y a través de su palabra enseñándote, y su Espíritu Santo en tus debilidades. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos temple, para que sepamos tomar buenas decisiones a través del dominio propio que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Él no te va a decir lo malo que eres, pero sí te va a dejar marcado que eres débil en una área. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos, para que nosotros no nos dejemos engañar. El Señor conoce todo de nosotros. Esto será porque realmente podemos y sobre todo porque Dios enseña en cualquier situación.
¿Sabes? Cualquier situación de nuestra vida siempre va a ser una oportunidad para nosotros echarle para adelante. Puedes pasarla difícil, puedes pasarla mal, sí, pero algo podemos aprender. Puedes estar teniendo problemas en tu matrimonio, sí, pero algo vas a aprender. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que a través de la palabra de Dios nosotros podemos aprender a amar a nuestras esposas aún en medio de los defectos que tengan. ¿Por qué? Por las virtudes que nosotros podemos ver en ella. Porque estas rebasan, estoy seguro. Las virtudes siempre van a rebasar los defectos. Y lo mismo de ellas hacia nosotros. ¿Sí? Ahora, bueno, no eres casado. A través de cualquier situación que venga a tu vida, el Señor te va a enseñar a depender de Él, a que confíes en Él. Y posiblemente tú le puedes decir, Señor, pero ¿por qué si por aquí es más fácil? Él te va a decir, no, porque puedes cambiar tu decisión. No, porque te vas a contaminar. No, porque no es bueno para ti. Y el Señor siempre a través de su palabra y sus mandatos te va a decir hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Por qué? Por bien tuyo. Por bien tuyo. Vamos a la palabra de Dios en Éxodo 13, 17 y 18. Fíjense aquí, habían pasado ya todas las plagas. El Señor con mano fuerte había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Faraón no quería, de repente los dejaba y de repente su corazón volvía a ser endurecido y volvía a poner freno. Sin embargo, el Señor con mano fuerte, dice la palabra de Dios, que los sacó, pero buscó lo mejor para ellos. Lo más fácil era sacar al pueblo y llevarlos a la tierra prometida sin que les costara nada. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 13, versículo 17 y 18. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjate aquí el Señor, o sea, Él no iba a permitir que su pueblo, a quien ya lo había sacado y había hecho tantas maravillas y prodigios, tantas manifestaciones sobrenaturales con gran poder, sacándolos a través de plagas, a través del ángel de la muerte, a través de muchas cosas. ¿Qué sucedió? Dice, no los voy a llevar por el camino de los filisteos que está más cerca, porque el pueblo se puede arrepentir y entonces volverse, regresar a Egipto. ¿Qué es lo que hizo? Los empezó a llevar por el Jordán, por el río, por el Mar Rojo, perdón. Por el Mar Rojo. Fíjense, dice en el 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Muchas veces lo más fácil puede hacer que nosotros vuelvamos para atrás. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar en una constante enseñanza de parte de Dios, porque el diablo, te decía, conoce nuestras debilidades y él va a aprovechar para que nosotros no vayamos hacia adelante. ¿Qué se encarga? De recordarte tu pasado. ¿Quién fuiste? No pudiste. ¿Cuántas veces lo has intentado? Siempre has fallado. No eres digno. Difícilmente te van a perdonar. Ve todo lo que te hicieron y así crees. Y van a ser esa vocecita que siempre te esté diciendo lo peor o lo impotente que eres.
Por eso nosotros necesitamos un trato directo con el Señor, y muchas veces no es el camino corto, sino es el camino donde Él nos va a enseñar, donde Él nos va a instruir. Y es por eso que Él toma la decisión, porque conocía al pueblo. Sabía que ellos venían de 400 años de esclavitud, de más de 400 años de esclavitud. A Él lo conocían de oídas. Cuando empiezan a ver las manifestaciones de las plagas y respaldado Moisés y Aarón por Dios, es un impacto. Sin embargo, ¿cuántas veces tú y yo hemos visto algo agradable en nuestra vida y se nos pasa? Y nos acabamos nuevamente regresando. Yo vi milagros y una vez recaí. Ya me sentía muy bien, se me olvidó. Te hablo de mí porque yo sí puedo declarar, ¿no?, realmente lo que fue. Así es, testificarte lo que sucedió. Yo quiero que tú pienses cuántas veces animadamente has querido hacer algo, empiezas a conseguirlo y vuelves para atrás. ¿Por qué? Porque se te olvidó la bendición o la mano de Dios que había intervenido a favor tuyo. El Señor conocía a su pueblo y por eso Él necesitaba tener un trato con ellos. No eran los 40 años lo que llevaba este camino. Sin embargo, a través de la rebeldía se hicieron 40 años. ¿Sí? Pero dense cuenta, si nosotros vemos desde Génesis, cuando Israel o Jacob empieza a mandar porque se termina o hay una escasez de alimento, ellos iban y venían. Eran unos cuantos días o máximo unas cuantas semanas en lo que ellos tardaban en ir a la tierra de Canaán, a Egipto, que era la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Sí? Sin embargo, dice, no los voy a mandar por aquí porque ellos pueden arrepentirse o pueden tener miedo al ver la guerra y nuevamente regresarse. Yo te decía hace un momento, ¿cuántas veces lo que cuesta trabajo nosotros doblamos las manos? Decimos, no, creo que es ilógico, no, es muy pesado, no, hay que invertirle mucho tiempo, hay que invertirle dinero. ¿Ustedes saben por qué hoy en día hay tantos hogares disfuncionales? Porque papá y mamá no han querido invertir el tiempo para llegar a los acuerdos. Porque lo más fácil es tomar la puerta de decir nos divorciamos y que venga otra oportunidad. En unos casos es irremediable, pero hay muchos que se pueden salvar. Pero uno de las dos partes no dio, no quiso sacrificarse, no quiso poner el extra. ¿Sí? Entonces dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Fíjate, aquí hay algo muy importante. Después nosotros vemos que entonces cuando el Señor decide llevarse al pueblo de Israel por el camino más largo, por el camino que sería complicado, Él empieza a estar con ellos en forma de nube y en columna de fuego. Tenían el respaldo. Cuando el Señor te manda a que te sacrifiques, cuando el Señor demanda de ti que te esfuerces, nunca te va a dejar solo. Siempre Él va a estar contigo para poderte dar las fuerzas que tú necesitas, para poderte levantar y alentar. No te va a dejar solo. Sabes, nosotros en nuestra condición tendemos a deprimirnos, tendemos a soltar la toalla,
Tendemos a ponernos tristes porque somos seres emocionales. Sin embargo, a través del Espíritu Santo, Él nos da templanza y nosotros podemos controlar esta parte. Y entonces podemos retomar fuerzas. ¿Sabes? Cuando el Señor ha llegado a nuestras vidas, por muy difícil que sea el camino, ya no vamos a estar jamás solos. Él va a estar con nosotros en cada una de las decisiones que nosotros hayamos llevado a cabo a través de escuchar la voz de Dios. Sí, es la manera en la que funciona el Señor. Todos necesitamos un trato de Dios para ser moldeados en las cosas difíciles como las pruebas. Es donde podemos alcanzar la madurez, alcanzar crecimiento e ir avanzando hacia la meta. ¿Sabes? El Señor, a través de los caminos que forme, a través de las situaciones donde nos siga enseñando, Él nos empezará a moldear. El pueblo de Egipto estaba totalmente moldeado a la esclavitud. Ellos estaban moldeados a su tiempo de trabajo, estaban moldeados a ser esclavos, estaban moldeados a vivir en una tierra ajena. Esa era la mentalidad que tenía el pueblo de Egipto. Por eso es necesario que nosotros, de la noche a la mañana, no puede venir un cambio verdadero, genuino. Es más, sí te puedo decir una cosa: si Dios lo quiere, lo va a hacer, porque Él lo puede hacer todo. Pero en los procesos en los que Él nos enseña, siempre vamos a ir caminando paso a paso, sólidamente, escuchando la voz y dejándonos en todo tiempo ser enseñados, moldeando. ¿Cómo? Dice la palabra que Él es nuestro alfarero, ¿no? Que nosotros somos el barro, alcanzando cada vez una figura más hermosa de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no ha terminado. El día de hoy estás aprendiendo algo que tú podrás ocupar el día de mañana. Y el día de mañana estarás aprendiendo algo que podrás ocupar el día de pasado. Y entonces tú empiezas a crecer. Nuestro crecimiento no se estanca, porque el Señor tampoco se estanca. El Señor fluye. Por lo tanto, nosotros también tenemos que fluir en enseñanza y sobre todo dejándonos moldear. La parte importante es cómo lo tomamos. Si somos obedientes a la voz y dirección de Dios, o somos rebeldes y la pasamos quejándonos de esta generación. Fíjense, de esa generación solo pasaron dos: Josué y Caleb. De esos que fueron rescatados, toda una generación fueron nada más llevados a la tierra Josué y Caleb. ¿Por qué? Yo les decía, es muy importante la manera en la que nosotros visualizamos los caminos del Señor. ¿Sí? Unos lo toman como queja, unos lo toman como qué difícil, unos lo toman como no voy a poder, pero otras lo toman como un reto, otros lo toman como es bueno, otros lo toman como un cambio me viene bien. Y entonces se fijan el reto de poder avanzar conforme a la voz de Dios. En Números 13, 17 al 20. Números 13, 17 al 20. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso.
¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Fíjate, aquí los manda a reconocer la tierra. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos reconocido la tierra? Vamos a poner un ejemplo, el vivir en Cristo, que para muchos allá afuera se les hace aburrido, que para muchos allá afuera se les hace santurrones, que para muchos allá afuera, pero ¿cómo ni una fiestita? ¿Cómo ni un cigarrito? ¿Cómo ni una borracherita? ¿Cómo ni una canita al aire? Para allá afuera es normal, ¿sí? Ahí lo importante es que nunca te caigan. ¿Cómo podemos visualizar nosotros si la vida en Cristo es buscar vivir rectamente? Si la vida en Cristo es vivir en fe, si la vida en Cristo es ser un puente de bendición, si la vida en Cristo es dar un buen testimonio, si la vida en Cristo es renunciar a tus derechos personales aún así, si la vida en Cristo es morir a ti mismo. Pero esto estoy seguro que te va a dar mucho más que el pegarte una guarapeta, que el tener una canita al aire, que el ser permisivo en todos los aspectos de tu vida, que el ser bien tranza, porque eso se va a terminar en un momento. Yo luego les digo, la fiesta dura unas cuantas horas. Si tú quieres toda la noche, es más, aquellos de carrera larga, si tú quieres 15 días, pero llega un momento en que se termina. Y que ahí te está esperando el costalito de problemas, todavía con otros compañeritos más. No se quitó, lo estuviste olvidando por un rato, pero ahí te sigue esperando. ¿Qué sucede de la vida en el Señor cuando tú buscas vivir de la manera en que nos está enseñando a través de su palabra? Mira, empiezas a tener tu dinerito, empiezas a dejar de tener problemas, empiezas a llevarte bien con el vecino, empiezas a hacer un buen testimonio. De repente te dicen, oye, ¿qué hiciste? Antes eras de tal o cual forma y hoy ya te veo que no. Y hasta te piden un consejo. ¿Sí? Tu manera empieza a ser totalmente, tu manera de vivir empieza a ser totalmente diferente. ¿Para bien o para mal? Para bien, yo estoy seguro. Yo estoy seguro que es para bien. ¿Ha sido fácil? ¿Has tenido que tomar el camino más fácil? No. ¿Has tenido que empezar a dejarte moldear? Posiblemente muchos de nosotros fuimos rotos y nuevamente volver a hacerse de cero. ¿Y esto duele? Sí, y mucho. Nosotros les decimos, te has drogado, te has alcoholizado 20 años y en 3 meses ya quieres ser una persona distinta. Has ocupado 20 años para deformarte. Has ocupado 20 años para contaminarte y en 3 meses quieres ya ser alguien totalmente distinto. No, tiene que empezar nuevamente, ser destruido ese odre y empezar a ser uno nuevo. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí en la palabra cómo mandaron a 12 espías a la tierra. Y 10 dijeron, no, está terrible. Hay gigantes, son bien fuertes. La tierra es seca. No pudimos traer fruto. Y en ese momento les dice Caleb, no, espérense. Si se puede, ¿cómo no?
unos lo estaban viendo lo triste y lo malo que puede ser el poder llegar a la tierra que el Señor les había puesto, pero dos vieron que iba a ser un lugar realmente donde dice la palabra que fluye leche y miel. Y dice en el versículo 26 al 33, del 26 al 33 dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la riviera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y me voy a detener un poquito ahí. ¿Se dan cuenta cómo había una diferente visión? Caleb y Josué estaban viendo lo extraordinario y maravilloso que podía suceder cuando habitaran esa tierra. Dice, donde realmente fluía leche y miel. Y que estaba viendo a los gigantes, a los hijos de Anac, pero que sabía que ellos los podían derrotar. ¿Por sus fuerzas? No, porque el Señor les estaba prometiendo. El Señor estaba con ellos. El Señor los pondría en sus manos. Pero yo te digo en este día, el Señor, cualquier problema que venga a tu vida, el Señor lo pone en tus manos cuando tú confías en Él. Llámese enfermedad, llámese escasez, llámese tristeza, lo que sea, el Señor lo pone en tus manos cuando tú confías en Él. ¿Tienes problemas en tu casa? Ponlo en manos del Señor. ¿No tienes un trabajo o tienes problemas en tu trabajo? Ponlo en manos del Señor. El Señor nos da la sabiduría, pero sobre todo nos da el respaldo. Nos da el respaldo para que nosotros podamos seguir adelante. Dice el 32 y el 33: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. Fíjate, cuando tú tu problema lo ves más grande, entonces tú te ves como langosta. Yo te decía hace un momento, es que no puedo, es que me es muy difícil, es que nunca lo he intentado. Sabes, todo ese tipo de cosas siempre van a hacer que tú te veas chiquito, pero no es verdad. Esto es un engaño, porque el Señor te llena de capacidades para que tú puedas salir adelante ante cualquier situación que se ponga enfrente de ti. El diablo siempre te va a querer engañar y decirte: no, no vale la pena, te va a ser bien difícil. Es más, vas a gastar un montón, tiempo, dinero y esfuerzo. Si no lo has intentado, ¿cómo vas a saber? Y si lo intentas y lo pones en manos del Señor, ten por seguro que Él te va a dar un buen resultado. Y si estabas viajado,
pues el Señor te va a redarguir y te va a decir, no, así no, no se puede. Y esto no se va a llevar a cabo. Mira, en un montón de situaciones, el Señor siempre está a tu lado. Cuando decidimos bien, pero hasta cuando decidimos mal. Y entonces cuando tú has puesto la confianza en el Señor, te dice, no, así no es por aquí. Y entonces el Señor toma control. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Decíamos, unos la vieron como no vale la pena, pero Josué y Caleb realmente veían la bendición, aunque esta conllevaba mucho esfuerzo, porque no era una tierra vacía. Iban a tener que pelear, pero a fin de cuentas el Señor les iba a dar la estrategia. ¿Sí? Yo les decía, de todo este pueblo, ¿quiénes creen que pasaron? Pasaron Josué y Caleb, y los hijos de aquellos que vieron la tierra que realmente no iba a producir. Pasaron sus hijos. Muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones, pero podemos empezar ya tomando buenas decisiones. Y las que se tomaron y no se pudieron resarcir, ¿qué crees? El Señor te va a dar la oportunidad de que se pueda romper ese tipo de maldiciones en tu vida. ¿Sí? Así se rompió en el pueblo. Pasaron los hijos de aquellos que fueron rebeldes y que se pasaron 40 años dando vueltas para poder entrar. Ahora esto ha sido lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero vamos a ver también una historia en Lucas 18 al 29, que también te habla de cosas que nosotros tenemos que hacer, desapegos que debemos de tener y que muchas veces tampoco queremos renunciar. Lucas 18 al 29. Dice la palabra de Dios en Lucas 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo guardo desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Tú crees que Jesús estaba o peleado con la riqueza o con que alguien tenga bienes? No, claro que no. Era el apego que tenía ese tipo de cosas. ¿Sabes? Muchas veces ya lo tienes, ya no tienes que sufrirle, hoy lo tienes. Pero cuando algo te causa mayor apego que el seguir al Señor, esto va a ser un bache o una fortaleza que no te permita seguir adelante. Porque como vemos, el joven seguía los mandatos. ¿Sí? Seguía los mandatos. Dice aquí en la palabra, dice, los mandamientos, ¿sabes? No adulteras, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
Y le dice Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, mucho dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora pongámoslo de dos formas. ¿Ustedes creen que sea imposible para Dios meter a un camello en el ojal de una aguja? No, porque Él es Dios y todo lo puede hacer. Dice, para lo que el hombre es imposible, para Dios lo es posible. Ahora vayámonos un poquito más a esos tiempos. Había unas puertas que le llamaban ojal de aguja. Y que entonces los camellos por altos, el mercader tenía que hacer lo que se hincara y entonces meterlo de rodillas. Y esto también nos lleva a que, sabes, tú puedes tener muchos bienes, pero cuando reconoces de dónde vienen y cuando te has arrodillado ante el Señor y entonces lo has puesto como aquel que ha encauzado todo lo que tienes a tu alrededor y eres hasta un puente de bendición. Y si Dios te dijera, vende todo y sígueme, ¿lo harías? Entonces esto no sería una causa, o tus bienes no serían una causa para que tú pudieras entrar al reino de los cielos. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nosotros doblemos rodilla ante Él y sepamos que todas las cosas dependen de parte del Señor. ¿Sí? Estos son parte de los caminos que Él también nos lleva. Lo más fácil es decir, híjole, no, pues es que no puedo, darte la vuelta y regresar. Posiblemente lo más difícil en tu humanidad es renunciar a todo y seguir al Señor. Pero cuando tú has confiado en Él, vemos cómo le pasó a Job. Le regresó mucho más veces lo que había perdido. El Señor es así, nunca te va a dejar solo. Cuando tú le entregues tu vida, cuando tú pongas a disposición tus bienes, Él te estará multiplicando. Porque ¿qué le hará falta al Señor? Simplemente un corazón que se postre ante Él y que doble rodillas y que sepa de dónde viene, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sí? ¿Vamos a ser pasados por pruebas a través de estos caminos? Claro que sí, vamos a ser pasados por pruebas. ¿Por qué? Porque son necesarias. Primera de Pedro 4, 12 al 13. Primera carta de Pedro 4, 12 al 13. Y dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te extrañe que tengas que ser pasado por pruebas, porque a fin de cuentas las pruebas siempre van a ser filtros para que nuestra fe se siga fortaleciendo, para que nuestra fe se siga acrecentando. Sin las pruebas nosotros no podríamos medir lo que es estar con el Señor o sin el Señor, porque antes de conocerle pasábamos por pruebas,
pero nosotros lo encauzábamos a una mala suerte. Qué mala pata, es que nací con mala estrella, es que nadie me quiere, pobrecito de mí, yo qué importa coman ustedes. Lo asimilabas a eso. Hoy no, hoy sí, eres pasado por prueba, pero sabes quién es tu fortaleza, sabes quién está contigo, sabes quién no te va a abandonar. Y entonces no importa, dicen, estás loco, ¿cómo te estás gozando en este momento? Gloria a Dios, gloria a Dios. Decía la pastora, para mí es de gran gozo hoy el poder ir y compartir esos lugares, porque de un lugar parecido fui sacado. Nadie se quiere meter luego a ese tipo de lugares. Mejor que los que hemos salido de ahí, que podemos entender. Y que mira que si fallan 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces, tú sepas que hay una esperanza. Y mientras ellos tengan vida y te escuchen, la palabra va a hacer algo, no va a regresar vacía. De manera muy corta quiero contarles un testimonio. El jueves, muchos dicen, es que en las iglesias son charlatanes y se tiran. El jueves nosotros estábamos dando una enseñanza, estaba la alabanza tremenda, con Isma, con Sergio, con Isma pequeño que también toca ahí el pandero, no lleva la batería, pero lleva su pandero, y ahí estábamos cantando y estaba tremendo. Damos la enseñanza y al final empezamos a ministrar, y se me acerca un chavo de 19 años y me dice, ¿cómo puedo hacer o pedirle a Dios que el corazón contaminado o corazón aguzanado, algo así me dijo, podrido, que el corazón podrido que tengo se me quite? Él había recibido la semana anterior al Señor. Le dije, mira lo que hiciste, la sangre del cordero rompe con toda maldición, te lava y te limpia. Y le dije, ven, que empezamos a orar por él. Y empieza y se abre los ojos. Le digo, no, a ver, deja que te toque el Espíritu. Y nuevamente empiezo a orar ahí por él. Y le empiezo a gritar a Marcelino. Se acerca así, Marcelino, ¿te acercaste? Bota por allá. ¿Cómo le dices a un chavo que era totalmente incrédulo, que llevaba una semana recibiendo al Señor y que el Señor le permitió que fuera tocado y sanado? Y les voy a decir por qué fue sanado. Porque le dije, ¿cómo te sentiste? Dice, me siento maravilloso. Le dije, ¿qué sentiste? Dice, cuando usted puso su mano en mi pecho y cuando yo iba para atrás, sentí como se arrancaba algo de mi pecho. Pero dáselo fuerte porque es para el Señor. Cuando tú has creído, aún el camino puede ser tan difícil, el Señor siempre va a estar contigo. Aún tengas una semana de conocerle, aún tengas una semana de haber a lo mejor declarado y decir, híjole, pues la voy a hacer a ver qué pasa. Sabes, las personas que estamos en esa condición es nuestra última puerta. Intentamos antes todas, pero el Señor cuando llega te abraza y jamás te vuelve a soltar. Romanos 8, 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Dice la palabra de Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor en todo tiempo va a estar contigo, no te va a abandonar. En todo tiempo, en momentos de tribulación, en momentos de aflicción, en momentos de alegría, va a estar contigo y no te va a abandonar. Sigue el camino que te ha trazado el Señor y no permitas nunca que nada te desvíe de Él. Bendito eres. Pónganse de pie, por favor. Solo por último quiero leer el versículo 33 de Juan 16. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo.